Bon dia. Bon dia i bon dissabte a tots. Sentiu-vos molt benvinguts a la nostra església d'Urgell, tant els que veniu habitualment com si hi ha alguna visita. Volem que us sentiu a gust entre nosaltres i que tots junts puguem celebrar i gaudir del dissabte. Ara cantarem un himne per iniciar el servei de culte, que serà el 434, Jesús es mi vida. Nos ponemos de pie para cantar. Cuando el cielo y las estrellas me hablan del amor de Dios y las flores al abrirse buscan el calor del sol, pienso en ese amor eterno que cuidado a todos da, me inspira cada día para amarlo más y más. Él es mi vida, Él es mi luz, mi gran amigo, mi buen Jesús. Nada marchitará ni cambiará mi amor por Él. Mi Dios y mi Señor es todo para mí. Él conoce, Él escucha y me dice qué hacer. Él comparte mis momentos, sabe cómo, sí, por qué. Él me guía a cada paso, me da siempre lo mejor, y aunque a veces no comprendo, me consuela con su amor. Él es mi vida, Él es mi luz, mi gran amigo, mi buen Jesús. Nada marchitará ni cambiará mi amor por Él. Mi Dios y mi Señor es todo para mí. Amén. Amén. Us demano que adopteu una actitud reverent per fer oració. Moltes gràcies, Senyor, perquè permets que estem aquí un dissabte més, que puguem venir a lloar-te
Et volem demanar també que siguis amb les persones que estan arribant. Moltes gràcies perquè tu saps quan necessitem aquest dia de dissabte i per això el vas fer per nosaltres. Et volem demanar que tu ens ajudis a ser receptius a la teva paraula, a que siguem capaços d'aprofitar-la i d'implementar-la en les nostres vides i també que siguis amb el pastor que serà el qui la transmetrà avui. Acompanya'ns en nom de Jesús. Amén. És el moment de la història infantil. Bueno, pues te va a tocar a ti todas las preguntas. ¿Sabes? Antes de empezar la historia de niños, que también hay adultos escuchando, pues antes de empezar la historia de niños me gustaría hacerte una pregunta, bueno, haceros. ¿Sabes qué es una subasta? ¿Me lo podrías explicar? ¿No? Pues mira, te voy a dar un ejemplo. Yo eres afortunada porque tienes más para ti. Pero bueno, yo por ejemplo digo, ¿cuánto me ofreces por esto? ¿Tú qué me dices? No sé. Bueno, pues si otra persona que también quiere esto dice un número más grande, se lo lleva la persona que más ofrece por eso. ¿Lo entiendes? Entonces, pues la historia va justamente de una subasta. Había una vez, hace mucho, mucho tiempo, una familia muy rica que tenía una casa gigante, ¿no? Que era de generación en generación. O sea, sus abuelos vivieron ahí, sus tatarabuelos viven ahí, entonces iban heredando. Pero pasó que se quedó vacía, porque pues, los más jóvenes dijeron, me voy a ir, ¿yo qué hago aquí? ¿No? Voy a tener mi propia casa. Entonces cogieron y todos los muebles, todas las mesas, los armarios, o sea, todo lo que había en la casa, la vaciaron completamente y lo llevaron a una subasta. Entonces iban sacando cada cosa, ¿no? Decía, ¿cuánto dais por este armario? Que era un armario tan antiguo que era súper, súper valioso. Y entonces la gente decía, 1.000 euros, 2.000 euros, no más. Entonces, claro, estaban sacando muchísimo dinero de las cosas que estaban ofreciendo en esa subasta. Pero resulta que de repente, ya casi al final, sacaron un violín. Pero era un violín que tenía mucho polvo, tenía una cuerda rota, tenía un poquillo de arañazo, o sea, no era agradable, ¿no? Entonces, la sala de repente hizo un silencio. Nadie ofrecía nada por ese violín. Y claro, los de la subasta no sabían qué hacer porque ni siquiera, pues era como aquí, no había nadie que dijera, pues voy a poner esto por ese violín. Y entonces se levantó un hombre ahí en silencio, súper misterioso, y empezó a coger el violín y de repente lo afinó, o sea, arregló la cuerda, ¿no? Porque solo tenía que pues ajustarla, lo limpió, lo puso súper bonito, porque solo necesitaba, pues claro, había estado pues olvidado mucho tiempo, ¿no? Solo tenía que restaurarlo un poquillo y de repente empezó a tocarlo
Y la música que sonó era pero tan bonita como nunca habían escuchado. Entonces la gente empezó a decir, no, pues yo sí que doy y tal, no sé qué. Entonces cada uno empezó a dar muchísimo. No sabía quién se iba a llevar el violín porque todo el mundo lo quería de repente. Entonces con esta historia lo que quería contar es que nosotros puede que delante de otras personas que no saben nos juzguen o nos den un valor que no es el que nos corresponde, porque nosotros somos hijos de Dios y entonces Dios es el único que realmente, como nos ha creado, sabe lo que nosotros valemos. Y precisamente para Él valemos muchísimo y nosotros tenemos que ir... Entonces nosotros tenemos que ir con esa idea allá donde estemos, ¿no? Que da igual lo que piensen los demás, que nosotros valemos un valor incalculable para Él porque ofreció a su hijo para que muriese por nosotros. Entonces, además, no solo eso, ¿no? Sino que en las manos adecuadas, en las manos de Dios, podemos hacer grandes cosas. Entonces, quería acabar con este versículo. En Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Bueno, y ahora, si queréis en la salida, os doy el Kinder bueno. Ya está. La predicació d'avui estarà a càrrec del nostre pastor i la lectura que s'ha escollit es troba a Jonàs 4, del 6 al 9. Y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba, y deseaba la muerte, diciendo, mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió, mucho me enojo, hasta la muerte. Feliz sábado a todos. Hoy vamos a hablar de calabazas. No es lo mismo que te den calabazas a que des calabazas, ¿verdad? Tengo aquí una calabaza que me han traído directamente de Nínive para hablar de lo que hoy vamos a hablar, del enojo. Es un Nínive un poco más cercano, de aquí de la zona. Que vivimos en un mundo injusto lo tenemos más que asumido, pero no sé si lo tenemos tan bien digerido. Nos cuesta tragar ciertas situaciones que nos incomodan y que a veces alteran esa paz que tanto deseamos. Despiertan además esas situaciones de injusticia, despiertan extraños y fogosos deseos de venganza. Yo no sé si alguna vez te has enojado tanto como el texto que estaba leyendo Silvia en el libro de Jonás. Me he enfadado hasta morir. Yo no sé si has enfadado tanto como para decir o lo arreglo o me muero.
Es verdad que para muchos eruditos en este pensamiento el enojo es una expresión de una emoción, es una emoción primaria. Séneca, Aristóteles, Plutarco ya apuntaban eso, definiéndola como una fuerte emoción que provoca en nosotros un daño extremo y motiva un deseo de venganza. Ahora, el enojo tiene un patrón muy singular que, aunque no todos somos iguales, produce o tiene el mismo recorrido en nuestra mente. Todos tenemos una respuesta cognitiva a las frustraciones, al rechazo, a la agresión directa. Y la ira funciona como un constructo multidimensional. Nos afecta provocando una cadena de reacciones, no solamente a nivel mental, sino a nivel comportamental, incluso a nivel físico, ¿no? Vamos, que cuando nos enfadamos se nota, ¿sí o no? Tú puedes percibir ciertos patrones en la persona y aunque no te diga nada, su gesto, su cara, evidencia que hay una incomodidad. Depende, o la ira la interpretamos en base a nuestra capacidad de habernos enfrentado a situaciones similares o parecidas. Y a veces hacemos simplemente metemos un bote, lo mezclamos todo, lo removemos y a veces algo muy pequeño parece que es el detonante que ha hecho explotar al gran Hulk que llevamos todos dentro y nos transformamos de doctor a Dr. Jekyll, ¿no? Y Mr. Hyde, nos convertimos en lo que no somos. Y uno dice, pero ¿cómo si este es un hombre de paz, es una mujer de paz? ¿Cómo es posible que le haya pasado eso? Bueno, hay situaciones que afectan nuestros procesos mentales y nos hacemos más perceptibles y más selectivos a la hora de fijarnos en ciertas cosas. Y cuando yo estoy herido, afino mi mirada para interpretar todo lo que acontece a mi alrededor como si fuese un tipo de agresión hacia mi persona. No me mira, no me saluda, me gira la cara, me da la espalda y nosotros reinterpretamos estas acciones y las convertimos en una concepción mental y una vez que se ha establecido como una concepción mental, lo que hacemos es que a toda costa la queremos convertir en una realidad. Y entonces justificamos todo pensando, afirmando y concibiendo en nuestra mente que tengo razón lógica para estar enfadado. Pero si algo debes aprender en la historia de Jonás y de la calabacera, es que el enojo es poco racional, es más emocional y tiene que ver con las percepciones desatinadas que tenemos de la realidad que nos rodea. Hay 4 elementos que pueden gestionar esa ira, ¿no? Porque en realidad la ira la podemos gestionar si nosotros tuviésemos la capacidad. Por ejemplo, si yo soy una persona muy fuerte y tengo una situación de incomodidad que me genera una agresión que yo interpreto como tal, lo que puedo hacer es, como tengo potencia y capacidad para suprimir a mi enemigo, igual me hago el valiente, ¿no? Pero cuando yo no soy tan fuerte ni tan valiente, en realidad tiendo pues a huir o a someterme. Así que la respuesta a la ira tiene que ver con la potencia que tú tienes también. Si los dos llevamos un revólver, pues nos vamos al viejo oeste y desenfundamos a ver quién va más rápido, ¿no? Pero si no lo tienes, pues seguramente no harás ciertas cosas ni dirás ciertas cosas. También la intensidad con la que a la que estamos expuesta. No es lo mismo tener un conflicto en el trabajo, en la casa, en la iglesia, que vivir en un estado de conflicto como una guerra. El nivel de enfado, de enojo, tiene que ver también con la intensidad a la que estamos expuestos, ¿no? También influye mucho esto, la inhibición,
la capacidad que tengo de controlar ese deseo de venganza, aunque por muy legítimo que parezca o que merezca serlo, no siempre es lo más acertado. Y todos, en el fondo, tenemos ese concepto del enojo. Sé que no es bueno, que no es malo, pero tengo derecho a reclamar algún tipo de compensación. Así que cuando nosotros leemos, por el contrario, lo que dice Mateo 5, del 43 al 46, donde Jesús en el Sermón del Monte busca recalibrar nuestra capacidad de integrar el reino de Dios en nuestra vida, dice: oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo, aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y bendecid a los que os maldicen. Haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijo de vuestro Padre que está en el cielo, que hace salir el sol sobre malos y buenos. Porque si amas a los que aman, ¿qué recompensa tienes? Una de las particularidades del enojo, ¿sabéis cuál es? Es que solemos tipificar a las personas como enemigos y le damos grados de peligrosidad, ¿no?, a esos enemigos. Hay personas con las que, bueno, pues no merece la pena pelearse, pobrecico, que Dios tenga misericordia de él. Y hay otras que calificamos como: este es mi antagonista, ¿no? Es como la otra parte que me contrapone. Y no siempre es verdad, simplemente son mis percepciones. Pero cuando la Biblia me dice amar a los enemigos, qué difícil es amar a los enemigos, ¿verdad? La propuesta del Sermón del Monte parece antinatural a los que vivimos en este mundo tan afectado por el pecado. Parece que es casi utópico el requerimiento que hace el cielo, ¿no? A amarlos. Pero amarlos, ¿a qué costa? ¿O amarlos de qué manera? El texto nos da una indicación clara. El amor que se expresa en este versículo tiene que ver con ese amor ágape, con ese amor que procede del cielo, que se dispensa por pura gracia. No es lo que tú necesitas, no es lo que te mereces, pero sí que es lo que tú necesitas. Y precisamente porque no te lo mereces, es que literalmente el cielo nos dice que lo necesitamos. Si algo aprendemos en la vida es que la violencia engendra violencia. Y la paz se logra sembrando semillas adecuadas. Y las semillas tienen un proceso, pero tenemos que plantar semillas. ¿Cuáles semillas? Algunas propuestas de esas semillas. Filipenses 4, del 8 al 9. Cambia tu diálogo interno. ¿Sabes? Todos tenemos un run ahí en la cabeza que recupera, reacciona, rebobina las situaciones que creemos que se han convertido en motivo de agresión, ¿no? Y ahí estamos, llego a casa y vuelvo a traerlo, y vuelvo a traerlo, y vuelvo a traerlo. Y el enojo, el enfado empieza a ser descomunal y la calabaza empieza a crecer, se va haciendo grande. Alguien me dijo esta mañana que hay calabazas hasta de 1000 kilos, ¿no? Imagínate mover una calabaza tan pesada. Filipenses 4, del 8 al 9, dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna y si hay algo digno de alabanza, en eso pensad. Me parece muy interesante, como una propuesta que el Evangelio nos da de cómo sembrar la paz en medio de un lugar de conflicto como la tierra. Siembra semillas de paz. Y la primera semilla de paz la tienes que sembrar en tu mente. Cambia tu diálogo interno. Porque es que nosotros en ese diálogo hasta nos justificamos el derecho que tenemos a estar enfadados. Y cuando lo único que escuchamos es esa voz, es imposible que se produzca ningún cambio, ninguna capacidad de amar a tus enemigos. La segunda semilla que tienes que plantar es la semilla que te lleva a abandonar tu derecho a la venganza
aunque tenga razones muy lícitas y legítimas. Segunda de Tesalonicenses 3:5 dice que el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Jesucristo. Interesante este versículo. Depón tu derecho a la venganza y permite que el Señor encamine tu corazón al amor y a la paciencia. Y eso no es fácil, porque si algo no sabemos hacer los seres humanos es esperar. Esperamos desesperando, pero si quieres ver germinar una planta, la entierras y confías en que brote, no la vas desenterrando en cada momento a ver cómo está creciendo. Por fe depositas eso y confías en Dios. Así que la tercera semilla que debemos plantar para traer paz, en contraposición al mundo de enfado constante, es que debemos pedir en oración paciencia y fortaleza. El Salmo 73, 26 dice: mi carne y mi corazón desfallecen. Cuando yo veo injusticias, dice el salmista, mi carne y mi corazón desfallece. ¿Por qué? Porque las injusticias solo provocan lo peor de mí, Pero el texto continúa: mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Fortaleza y paciencia, dos semillas que no son fáciles de plantar en un sembrado de enojo. El libro de Jonás, en este libro de Jonás vamos a encontrar algunas lecciones que nos pueden ayudar a minimizar los daños del enojo, ¿no? Séneca decía: la ira es como un ácido, pero ese ácido daña más al recipiente donde se almacena que a cualquier cosa donde se vierte. ¿Estaréis de acuerdo con esa frase? El enojo daña más al recipiente donde está que el lugar donde se vierte. Y es interesante que en el libro de Jonás nosotros vamos a encontrar a Jonás muy enfadado en dos ocasiones, dos grandes enfados que tiene y dos grandes discusiones que tiene con Dios, porque no le parecen justas ciertas acciones del cielo. Empecemos con Nínive. ¿Quién era Nínive o qué ciudad era Nínive? Era una de las ciudades del antiguo mundo que competía por excelencia con la otra gran ciudad que era Babilonia. Pero Nínive fue incluso más grande que Babilonia. Era una capital, la capital del reino asirio, está fundada a la orilla del Tigris y donde seguramente en algún momento estuvo también la zona de Babel. Y Jonás, capítulo 3, versículo 3, dice que era una ciudad sobremaneramente grande. Tardabas 3 días en cruzar la ciudad. Yo no sé si alguna vez habéis cruzado Barcelona y habéis llegado de Hospitalet hasta Badalona. Seguramente aquí hay muchas personas que hacen deporte y que lo han hecho, pero te aseguro que Barcelona no tardas 3 días en recorrerla de punta a punta. Solo piensa en la magnitud y la grandeza de esa gran ciudad. Hasta 120.000 personas, que para una ciudad antigua era una barbaridad de gente. En su tiempo más próspero, Nínive era un centro donde evidentemente confluían los crímenes y la violencia. No era una de esas ciudades fáciles donde aterrizar. Dice el libro de Nahum, capítulo 3 y el versículo 1, que la ciudad estaba llena de sangre, de mentira y de rapiña. Nahum 3:1. Nínive es una ciudad peligrosa. Y en ese lenguaje significativo, el profeta Nahum pregunta también sobre quién no pasó continuamente tu malicia, Nínive. Nínive y el reino asirio se convirtieron en el castigo, en el azote de muchísimas de las naciones que estaban a su alrededor. De hecho, los asirios llegaron a ser un pueblo tremendamente belicoso y temido por sus
capacidades de hacer daño. No hay medicina, dice Nahum 3:19, para tu quebradura. Tu herida es incurable y todos los que oigan tu fama aplaudirán sobre ti, porque ¿quién no pasó continuamente bajo tu maldad? Así que podemos decir, Jonás, no entendemos que un profeta de Dios, cuando Dios le hace un llamado y le dice, vete a Nínive, a una ciudad que para nosotros en nuestro contexto es una de las muchas más que podemos leer en las Escrituras, pero si tenemos ese contexto más generalizado, Nínive era una ciudad de perdición, una ciudad donde abundaba el mal de manera soberana y donde nadie tenía el propósito de buscar al Dios verdadero. Y no solamente eso, sino que resulta que el reino asirio había sometido al reino de Israel, al reino dividido de Israel. Así que, ¿qué tal si un día recibes una voz del cielo que te dice, vete a predicar al país que te está invadiendo? Vete a predicarles de Jesús a aquellos que han ejecutado, matado a tu pueblo. Vete y anúnciales que aún hay salvación para ellos si escuchan mi voz. ¿Qué te parece a ti? Yo no sé si a veces pensamos, Jonás, qué mal profeta que era, ¿no? Pero Jonás era un buen profeta, pero tenía un problema. Jonás estaba lleno de enojo, de rabia hacia aquellos que le habían hecho cosas, a él y a su pueblo. A pesar de que Nínive no estaba dentro del parámetro de lo que podríamos definir como una ciudad modelo, Dios, el Dios que ve a todos los hijos, el Dios que con ojos mira lo que es despreciado, como dice el libro de Job, ese Dios todavía se fija en Nínive y reconoce que hay gente que todavía puede cambiar. Así que decide utilizar un instrumento para que las personas que viven en esa ciudad tuviesen la oportunidad de reconocer su error y volver atrás. El instrumento que Dios va a escoger es un profeta, Jonás. Jonás significa paloma o mensajero, es el que es enviado. Era hijo de Amitai, dice el propio libro de Jonás. Vete, levántate y vete a Nínive y pregona contra ella por su maldad que ha subido contra mí. Y Jonás, en vez de entender el mensaje de Dios, vete y pregona sobre su maldad para que cause arrepentimiento. Jonás en su mente pensó, Señor, mándales fuego y ya está. ¿A qué esperas? Si ya hay evidencia más que absoluta que se lo merecen. Mientras que el profeta pensaba en esas dificultades que enfrentaría si un profeta de Jehová se metiese en la ciudad central del imperio asirio para hablarles de un Dios a un mundo totalmente pagano, es como meterse en la boca del lobo. Y mientras él estaba dándole vueltas a esas imposibilidades, dice Elena White que Satanás tomó ocasión y abrumó a Jonás de tal manera que lo desalentó. Porque el profeta se llenó de temor y se levantó, sí, pero para huir en dirección contraria. En 2 de Reyes 14 nosotros encontramos también a este profeta, a Jonás. 2 de Reyes 14, 25. Jonás hace una profecía sobre el rey Jeroboam que iba a restaurar parte de Israel, ¿no? de la ciudad, y dice que restauró los límites, el versículo 25, de Israel desde la entrada de Hamat hasta el mar de Arad, conforme a la palabra de Jehová Dios Israel, el cual había hablado por medio de Jonás, hijo de Amitai, profeta de Get-Efer. Get-Efer es una ciudad que está cerca de Nazaret.
y pertenece a la zona o a la región de la tribu de Zabulón, al norte de Israel. Así que no solamente tenemos el texto de Jonás, que para algunos llegaron a ver el libro de Jonás como algo anecdótico o simbólico. El Jonás del que habla la Biblia es un Jonás bien real, porque también es un Jonás histórico. De hecho, Jonás tiene tanto éxito en su proclamación que toda la ciudad acepta el mensaje, se arrepiente y busca a Dios. ¿Sabéis? La historia tiene especial cuidado en el tratamiento de los reyes asirios. Y dentro de todos esos reyes asirios encontraron uno que se llama Adad-Nirari III. Este rey de Asiria se distanció de los otros reyes por una particularidad, y es que este rey impuso el monoteísmo en el imperio asirio. Ellos tenían muchos dioses, pero este rey impone un monoteísmo al dios Nebu, que es el dios de la escritura de su panteón, como el único dios al que debían adorar. Y algunos encuentran en Adad-Nirari III, el rey que fue convertido por la proclamación del profeta Jonás. Jope y Nínive son dos ciudades realmente lejanas la una de la otra. De Jope hasta Nínive hay más de 800 kilómetros de distancia. Cuando Dios le dice a Jonás, levántate y ve, para nosotros es como muy rápido, levántate y ve. Aparte del riesgo que supone meterse en el imperio asirio, hacer todo ese camino supone también una dificultad. Y suponiendo que una caravana viaja, porque esto es en el interior del continente, unos 30 o 40 kilómetros por día, pues le hubiese llevado mucho tiempo completar ese viaje, casi más de un mes. Así que Jonás inteligentemente decide hacer otra cosa. En vez de irme hacia el interior, me voy hacia el mar, lo más lejos posible, a Tarsis. Y algunos encuentran en esa descripción de esa ciudad de Tarsis el lugar o el reino de los tartesos que nosotros encontramos en el sur de España. Así que Jonás hubiese sido el primer evangelista que habría llegado a tierras hispanas. No es la primera vez que aparece el nombre de Tarsis. También Salomón dice que recibía pavos reales de la ciudad de Tarsis, así que Tarsis era un puerto de comercio interesante, con ese puerto donde en Jope, donde él encuentra un barco para irse lejos de Dios. A esa ciudad de Nínive, a la que él debía ir, esa megaciudad, hoy estaría situada en la actual Mosul, ahí en la zona de Irak. En esa zona era donde él había llamado a predicar. Así que Jonás recibe un llamado, y el llamado es muy interesante porque tiene 3 acciones el llamado de Dios en la vida de Jonás. Levántate, le dice, camina y ve. 3 acciones interesantes. La palabra levantarse aparece más de 7 veces en este libro de Jonás. Es la palabra cum, y esa palabra implica un proceso de cambio de actitud. Levantarse es cambiar una actitud. Jonás estaba prejuiciado por su tiempo, por su momento, por su contexto de belicosidad que teníamos contra aquel pueblo, y le era imposible amar a sus enemigos. Pero Dios nos llama a veces a cosas extrañas o a cosas que parecen imposibles. A amar a tu enemigo no es nada natural, más bien es algo sobrenatural. Para sanar la ira y su expresión más básica, la ira, que es la emoción, se expresa de 2 maneras. La podemos expresar de manera abierta y entonces se convierte en ira, o de manera interna la reprimo y se convierte en enojo. Dios le dice que se levante, que cambie su cognición mental, que no piense de la misma manera que piensa, que
que tenga la apertura de percibir que Dios tiene poder para cambiar a él y a los demás, le dice que camine, que cambie su conducta y que haga un primer paso de acercamiento, y le dice que vaya, acepta la misión, pon intencionalidad y propósito, busca el momento de encontrarte con tu enemigo y hacer la paz. Jonás sufre, al recibir este llamado, sufre un cortocircuito en su mente. Y sí que se levanta, pero se levanta para hacer lo contrario. No entiende que Dios está dispuesto a romper ese círculo de violencia, sembrando semillas que hasta ahora no se habían podido sembrar, semilla de paz en un campo de guerra. Y como Jonás, antes de arreglar las cosas con nuestros enemigos, preferimos tenerlos bien lejos de nosotros. Y si ellos no se van, me voy yo para estar bien lejos. Casi en direcciones opuestas a donde Dios nos manda, sin ser conscientes que aún en esa dirección Dios nos acaba alcanzando. Y un dato curioso y importante, ¿no?, en el medio de esta historia es que en medio de la tormenta Jonás duerme profundamente. Es como si la cosa no fuera con él. Él duerme profundamente. ¿Y sabes qué? La Biblia, a través del propio Jesús, en algún momento él dice, o se identifica con Jonás cuando el pueblo le está pidiendo una señal y dice, solo os daré la señal de Jonás. 3 días en el vientre del pez, 3 días en el vientre de la tierra. Pero Jonás se identifica también con Jesús en que en medio de una tormenta los dos duermen. También los dos duermen. Y en estas dos historias la tormenta acaba cuando se hace una declaración pública. En medio de la tormenta están echando suertes porque no es normal que en el Mediterráneo se provoque una tormenta tan fuerte que esté a punto de romper ese barco. No sé qué método el texto tampoco nos dice, echan suertes y recaen sobre Jonás. Y le dicen, Jonás, dinos a qué te dedicas. Fíjate la pregunta, ¿no? ¿Y de dónde vienes? Parece que tienen más fe los marineros que el propio Jonás. Pero fíjate qué valiente Jonás que dice, soy hebreo y temo a Jehová, Dios que hizo el cielo, el mar y la tierra. Vaya declaración, ¿no? Pero él hace esa declaración mientras que cuando Jesús duerme en el barco y viene la tormenta y también es despertado, Jesús hace otra declaración. Calla, enmudece, le dice al viento y a las ondas del mar. Ambas declaraciones provocan miedo. La primera, cuando Jonás dice, yo soy hebreo y creo en Dios, el que hizo el mar, el cielo y la tierra, los marineros dicen, ¿qué hacemos contigo? Mientras que los que están en la experiencia con Jesús, cuando oyen a Jesús decir, calla, enmudece, preguntan, ¿quién es este? Y es muy interesante que el enojo es la consecuencia de escoger la respuesta entre esas dos preguntas. Nosotros solemos enojarnos porque en el enojo preguntamos, ¿qué vamos a hacer con esto? El enojo reclama una compensación, siempre. ¿Y ahora qué? Está muy bien, sí, pero ¿ahora qué? El enojo reclama compensación y de hecho él dijo, tiradme por la borda y se acabó todo. Sin embargo, cuando nosotros escogemos la otra pregunta, ¿quién es este? El foco lo ponemos en aquel que tiene el poder para llamarnos a algo tan irracional en nuestra mente como hacer la paz con aquel que es mi enemigo. Parece que el propio Jesús se identifica otra vez con esta idea de Jonás, a esa generación mala que dice Mateo 12,
adúltera que pide señales y le da la señal de Jonás y dice además esto, porque nosotros todos nos acordamos de que esos 3 días y esas 3 noches, pero el texto sigue diciendo, los hombres de Nínive se levantarán en el juicio contra esta generación que pide señales y la condenarán porque ellos se arrepintieron al oír la predicación de Jonás. Qué fuerte, ¿verdad? Porque lo que parecía imposible, el propio Jesús lo anuncia como posible. Los ninivitas, siendo la ciudad más terrible, más pagana, más peligrosa, cuando escucharon el mensaje de Dios, se arrepintieron y ellos juzgarán a la nación judía que pide señales acerca de mi persona. Jonás es echado al mar y hemos contado a los niños pues, en la historia de la ballena. No sabemos si en el Mediterráneo puede haber ballenas o no. Dios puede hacer algo increíble y traer una ballena ahí también. Pero algunos piensan que era un mero gigante, ¿no? Ya no verías a Jonás sentado casi como en una silla en medio de la ballena, como la historia de Pinocho, haciendo hasta un fuego y pescando peces, sino que alguien encajado, embuchado en un vientre bien difícil estar en esa situación. La última vez que me hice una resonancia magnética, y me la hice por un problema que tuve en la espalda, normalmente la cabeza me quedaba fuera, pero en esta ocasión la cabeza se quedó dentro. Y son 35 minutos. No pensé que podría sobrevivir a esa angustia. Vivir encajonado, 3 días ahí metido. No es que había una bóveda de oxígeno que mantenía a Jonás vivo. Yo no sé cómo Dios lo mantuvo, pero Dios sostuvo la vida de Jonás en medio del pez. Y Jonás hace una de las oraciones más increíbles que encontramos en la Escritura y que hacen alusión incluso al proceso de la resurrección de Jesucristo una vez que entró en la tumba. Él dice, cuando mi alma desfallecía en mí, cuando pensaba que todo se acabó, me acordé de Jehová. Es curioso que Jonás, que es capaz de percibir la voz de Dios, que no es la primera vez que es usado por Dios y experimenta el poder de Dios, ahora cuando está en el vientre del pez, dice, me acordé de Jehová. Y mi oración llegó hasta ti como en tu santo templo. Los que siguen las vanidades ilusorias y abandonan su misericordia, mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios y pagaré lo que te prometí. La salvación es de Jehová. Así que Jonás hace una declaración también, pero esta vez dentro del pez, en lo más profundo del agua, del mar, y allí dice, Señor, pagaré mis votos que un día hice contigo. Jehová es la salvación. Y así que es vomitado a las orillas cerca de la ciudad de Nínive. Ahora el profeta es tan bueno que aunque la ciudad tarda 3 días en predicar, Jonás invierte un día de predicación y esto causa un efecto extraordinario. El rey oye eso y publica que todo el mundo haga arrepentimiento, se reconvenga y busque a Dios. Hasta el punto que casi es como gracioso que hasta los animales, ¿no?, los ponen a hacer ayuno y oración, ¿no? Los visten de saco y de cilicio, es una expresión de arrepentimiento no externo. El saco y el cilicio es una expresión de arrepentimiento de voluntad y de pensamiento. Jonás tiene un mensaje increíble, Imagínate que yo o tú vamos a predicar a este mundo, a esta sociedad con este mensaje. Oye, arrepiéntete o en 40 días todos sois ceniza. ¿Te parece un buen mensaje para proclamar? Buscaríamos algo más adaptado, ¿no? Decir, bueno, pues Dios te ama, escucha,
perdona, busca a Dios, pero Jonás no tiene tiempo. Y es muy claro, o te arrepientes o te mueres. Yo no sé cuántas personas vendrían a la iglesia con esta predicación de nuestra parte. Pero es tan bueno Jonás haciendo su papel. Y es tan poderoso el Espíritu Santo en las personas que buscan con sinceridad, que solo necesita un día para que toda la ciudad se arrepienta. Ahora Jonás ha terminado su predicación y quiere ver cómo Dios ejecuta su juicio. Ahora, Señor, yo ya he cumplido, cumplí mi promesa que te hice, ya les he dicho, ahora como yo sé que tú eres un Dios justo, pues vas a caer fuego del cielo y lo vas a consumir. Así que me voy a sentar a ver si eso se hace realidad. Porque Jonás quería convertirse en un instrumento, en un brazo ejecutor de Dios, más que en un instrumento de misericordia de Dios. Y a veces la diferencia entre ejecutar la voluntad de Dios o ser la misericordia de Dios no es fácil de discernir en nuestra vida. Y cuando no pasa nada, Jonás se enfada una primera vez con Dios y le dice: yo ya sospechaba esto de ti, Señor. Qué fuerte, ¿no? Ya lo sabía yo, ¿no? Ya sabía que eres un Dios clemente, compasivo, tardo para la ira, grande en misericordia y que te arrepientes del mal. Por eso yo no quería venir, Señor. Tú me obligaste a venir, ¿para qué? Para decirles que se iban a destruir. Y a veces nosotros solamente nos quedamos con una parte del mensaje que debemos dar a este mundo y lo percibimos desde nuestro sentido de justicia, y es: tú que te portas mal, tú que has empezado la guerra, tú que has herido más, vas a sufrir. Pero el mensaje de Dios no solamente era ese, empezaba con un arrepentimiento. Tienes 40 días para cambiar tu actitud. Ahora, Jonás se siente tan mal porque conoce tan bien a Dios, pero se siente tan mal que le dice: Señor, quítame la vida. Yo no sé qué le pasa en la cabeza a Jonás, ¿eh? Si tú fueses un predicador o un pastor y tuvieses tanto éxito que con una predicación conviertes a 120.000 personas, serías un espectáculo. Pero Jonás se enfada tanto que le dice a Dios: quítame la vida, prefiero morir antes que estar vivo y ver que tú no haces justicia. El problema de Jonás venía precisamente por eso, porque aunque conocía el carácter de Dios, no conocía la justicia de Dios. Viene como consecuencia ese enfado de una mala comprensión de la justicia de Dios. Y a veces entramos en depresión porque creemos que Dios no está a la altura de lo que yo creo que debería hacer. Pero Dios, que puede leer el corazón de todas las personas de manera sincera, provoca a Jonás a reconfigurar su expresión y dice: mira, yo entiendo que a veces puede decir cosas que se te escapan de la boca pero que no las piensas. Y le pregunta a Jonás: ¿haces bien en enojarte tanto, Jonás? Fíjate que ante la locura del odio o del enojo, llamar a la persona a la racionalidad es como parar el ritmo o el ciclo del conflicto. Pero ¿esto qué te trae de bueno? Oye, estar así enfadado con esa persona, ¿qué te trae de bueno? Dios nos llama a la reflexión. Piensa, ¿para qué crees que yo estoy aquí? ¿Para destruirlos o para intentar salvarlos? Jonás, aunque ha tenido ese primer enfado con Dios, sale de la ciudad y se hace una enramada y se sienta a las afueras de Nínive a esperar.
Y sentía que con aquella primera conversación con Dios igual había hecho reflexionar a Dios para que Dios ejecutase sus juicios, para que pudiese cambiar su decreto sobre Nínive. Y sentía o albergaba la esperanza de que la desgracia que él esperaba viniese sobre ese pueblo tan malo como los ninivitas o los asirios. Ciego de enojo, Jonás pide cosas a Dios que no se deben pedir. Y me imagino que más de una vez te has encontrado en la misma situación. Ciego de enojo, pedimos cosas a Dios que no debemos pedir. Santiago y Juan, dice Lucas 9, 54-55, en un momento determinado le dicen a Jesús: ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo, como hizo Elías, y los consuma? Entonces, volviéndose, le respondió diciendo: vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Hay cosas que en un momento de ceguera por el enojo no podemos pedir a Dios. Y aunque Dios nos permite que lo verbalicemos, nos reconfigura otra vez y nos dice: no sabes lo que estás pidiendo. Porque para empezar, cuando Elías hizo descender fuego del cielo, no lo hizo para que cayese sobre nadie, sino para dar evidencia del poder de Dios. Pero cómo nos gustaría tener el poder de hacer caer fuego del cielo, ¿no? ¿Te gustaría? ¿Cómo nos encantaría entrar en modo Saiyajin y mandarlos todos a quemar y se acabó la historia? Por eso Dios nos dice: no sabéis de qué espíritu sois. Dios aplica una lección hermosa y sencilla para cambiar el pensamiento de Jonás. Él lo ha intentado con la razón, diciéndole: pero ¿qué beneficios sacas de todo esto? Ahora usa un método didáctico, una parábola. Y él, en medio de esa espera, Dios le hace crecer en un día una calabacera que le da sombra. Y Jonás se sienta ahí en medio de su enojo, se sienta debajo de la calabacera para esperar a ver si la sangre de Nínive le salpica, ¿no? A ver el espectáculo de lo que Dios va a hacer con los malos. A veces nos gustaría esto, ¿no? Señor, haz justicia, pero la justicia que quiero se llama venganza. Y sabéis que la venganza y la justicia no son una misma cosa. La venganza no tiene un origen muy digno, pero la justicia solo puede tener un origen y bien digno, y es la justicia divina. Así que pone esa calabacera para que refrigere su mente y su espíritu y le dé sombra para cubrir sus pensamientos y llenarlos de paz y de serenidad. Pero en el mismo día Dios hace que salga un gusano, hiere la calabaza y la seca. Y esta es una tipología del proceso del enojo. Cuanto yo estoy enojado, es como un gusano que lo primero que hace es herir y después nos seca completamente. Nos volvemos insensibles al otro. Y olvidamos de que el otro, por muy malo que sea, todavía es hijo de Dios. Dios hace salir el sol sobre buenos y malos. Y nos reclama a nosotros esa misma actitud para ser llamados hijos de Dios. Jonás vuelve a pedir la muerte y Dios le vuelve a preguntar: Jonás, ¿por qué te enojas tanto, Jonás? Y Jonás le dice: me enojo tanto hasta la muerte. Es como una rabieta increíble, es como un niño. O él o yo, o se muere él o me muero yo. O estás de mi lado o estás del otro, ¿no? Hay gente que no es que no sean inteligentes, sino que han secuestrado su inteligencia emocional por esa rabia y ese enojo y lo simplifican a estar conmigo o estar contra mí. Y Dios le introduce dos elementos nuevos para compensar la ira.
Y esos elementos son la lástima y la misericordia. Lástima por las cosas que han acontecido. No podemos volver atrás para deshacer los errores que ya se han hecho. Lástima por la situación, lástima por el conflicto, lástima por la guerra, por las víctimas. No podemos volver atrás eso. Pero Dios nos pide misericordia para las personas que están involucradas en ese conflicto. A final de cuentas, el mal, la violencia, no tiene ganadores o perdedores, solamente tiene víctimas. Y Satanás sabe hacerlo muy bien. Nadie gana, nadie pierde. Los dos somos víctimas de aquel que no ama la vida y que no ama al Dios que hace la justicia. No se registra al final de esta historia, pero sí una gran verdad para todos los que estamos aquí en esta mañana. Que tener una ignorancia acerca de la justicia de Dios puede provocar en nosotros bastantes enojos. Que no tener una buena comprensión de cómo Dios hace justicia no nos lleva a depositar en Dios nuestro derecho de venganza. Y dice la Biblia, mía es la venganza, mía es la justicia, porque lo voy a hacer de la manera en la que tú ni sospechas. Dios evidentemente no perdona sin más, y a veces tenemos la impresión de que a los ninivitas se le perdonó todo eso así como de repente, pero Dios no perdona sin más, porque Dios sí que ofrece algo a cambio de esa paz, y es el hecho de que se ofrece a sí mismo para ser echado por la borda del barco, para que haya paz entre Dios y entre los hombres. Si alguna vez te enojaste a rabiar hasta la muerte, Jesús en ese texto que expresa el mensaje de Jonás, dice, Jonás hizo esto, pues os digo una cosa, alguien más grande que Jonás está aquí, y soy yo. Cuando estés de manera sustraído, robado, secuestrado por el enojo, recuerda esto, hay alguien más grande que Jonás que está a tu lado. Por oscuro, por duro, por difícil, por siniestra que sea la realidad que estás experimentando o viviendo, siempre hay uno más grande que te llama a algo más grande y más extraordinario, y se llama Jesús. Jesús quiere cambiar tu calabaza, donde te refugias, porque te sientes seguro, sintiéndote como la víctima. Yo soy la víctima, el otro merece el castigo, pero ¿sabes qué? En un mundo de pecado, todos somos daños colaterales. La guerra, el conflicto entre el bien y el mal se lleva por delante a muchas personas. Y finalmente Dios es el que hace justicia, porque es el único que tiene capacidad de tener misericordia. Si tienes enemigos, te pido que le pidas a Dios, dame poder para cumplir el voto que he hecho contigo, Señor. Me acercaré, me levantaré, cambiaré mi diálogo interno, caminaré, cambiaré mi conducta hacia esa persona, iré, pondré intención para que en todo lo que dependa de mí pueda estar en paz con los hombres y en paz con Dios. Que Dios te bendiga muchísimo, que nos ayude a vivir a la altura del llamado que hemos recibido, a transformar este mundo de violencia, de confrontación, de rechazo, de la única manera que se puede cambiar, y es parando el ciclo del mal a través del bien. Que Dios os bendiga. Convidem a l'equip de diaconat a passar a recollir els delmes i les ofrenes. Siguem generosos.
os invitamos a poneros de pie para cantar todos. Si hoy tú te sientes pequeño, dirige tu vista a Dios. No dejes que sombras te envuelvan. Entrega tu vida a Dios. Dios sabe lo que hay en tu alma. Dios oye tu plegaria ferviente. Dios ve tu angustia y te calma. Dios hace de ti un gigante. Dios sabe lo que hay en tu alma. Dios oye tu plegaria ferviente. Dios ve tu angustia y te calma. Dios sabe, Dios oye, Dios ve. Si todos tus sueños se pierden, la vida se torna hostil, o nunca te des por vencido. Entrega tus planes a Dios. Dios sabe lo que hay en tu alma. Dios oye tu plegaria ferviente. Dios ve tu angustia y te calma. Dios hace de ti un gigante. Dios sabe lo que hay en tu alma. Dios oye tu plegaria ferviente. Dios ve tu angustia y te calma. Dios sabe, Dios oye, Dios ve. Amén. Padre eterno, Señor, gracias. Gracias porque sigues trabajando con nosotros y en nosotros, Señor, para que el enojo desaparezca de nuestras vidas, Señor. Gracias porque nos pusiste en paz con el cielo. Y gracias porque estás dispuesto a ayudarnos a ponernos en paz entre los hombres. Te entregamos, Señor, nuestra ira, nuestro enfado, nuestro enojo y cualquier cosa que me separe de ti, para que puedas obrar en libertad en nuestras vidas. Bendice a tu pueblo. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Una esperanza arde en nuestro ser, la del retorno del Señor.
pueden tomar asiento. Y antes de dar paso a la escuela sabática, unos anuncios. Sí,